Hola, hola emprendedores, estamos de vuelta como cada sábado con un tema de interés corto, claro y conciso. Y esta vez les voy a hablar respecto a las pensiones. Bueno, pues ¿qué son las pensiones? Según el IMSS, esta fuente la tomé de ahí, incluso voy a dejar en la descripción del video los links de donde estoy tomando la información del día de hoy para que ustedes puedan leer e investiguen más a detalle. Pues, ¿qué es una pensión? Es una prestación económica destinada a proteger al trabajador al ocurrirle un accidente de trabajo cuando padece una enfermedad o accidentes no laborales que le impiden trabajar o al cumplir al menos 60 años de edad. En caso de fallecimiento del trabajador o pensionado, protege a sus beneficiarios. Esto es lo que me dice el IMSS, pero ¿cuál es la cruda realidad en este caso de las pensiones? Pues que en estos momentos ya contamos con una nueva ley, que es la ley de 1997 para las nuevas pensiones. Antes sí nos decían nuestros padres, trabaja y jubílate y ya te va a llegar una pensión que mes con mes el gobierno o el seguro te tiene que estar pagando tu pensión, no sé si trabajaste un chingo y tu salario era muy bueno, tus 4,000, 5,000 pesos al mes y ya con eso pasas tu vejez. Pero en realidad, los que empezamos a trabajar después de 1997 ya tenemos una realidad muy diferente, una cruda realidad muy distinta. Y muchas personas no lo saben. Yo incluso platicando con una amiga de mi edad me comentaba que pues ella quería esperarse, quería trabajar toda su vida para poder tener su pensión. La pensión que le va a dar el gobierno, la pensión que le va a dar el seguro y pues ya no hay, no existe. Ya no se trata de eso. Y les quiero hablar un poco de las diferencias de las pensiones que tenían nuestros padres, que tenían nuestros abuelos y los que tenemos de ahora en adelante, de los que empezamos a trabajar después de 1997. ¿Y cuáles son estas diferencias? Bueno, pues la ley de 1973, que es con la que se jubilaron y se pensionaron nuestros padres y nuestros abuelos, decía que esta pensión te la pagaba el gobierno federal mediante el IMSS. Y esta pensión dependía de los últimos 5 años que habías trabajado, o sea, del salario que tú tenías en los últimos 5 años trabajando. Y pues eso era lo que te daba. Si por ejemplo toda tu vida trabajaste en un trabajo que no estaba tan bueno, pero en los últimos 5 años antes de jubilarte te subieron el sueldo y te fue súper bien, pues tenías una pensión, digamos que aceptable hasta ese punto, porque en realidad yo no conozco una pensión tan buena, incluso de parientes ya grandes. La pensión que he conocido a mejor han de ser como de 4,000 pesos al mes, y eso que fue de una persona que trabajó en gobierno toda su vida. Y otra cosa es que necesitabas 500 semanas cotizadas ante el IMSS para poder tener esta pensión de 1973. O sea, con que tú trabajaras tus 500 semanas, tú con eso ya te podías jubilar si tenías 60 años, obviamente. O sea, no importaba si empezabas a trabajar después de los 40, con que tú ya tuvieras tus 500 semanas cotizadas, tú ya te podías cotizar si tenías 60 años. ¿Y cuál es la diferencia de la pensión o del ahorro que nos toca a nosotros los que empezamos a trabajar después de 1997? Porque esta ley aplica precisamente el 1 de julio de 1997. Si tú empezaste a trabajar, no sé, el 1 de mayo de 1997, ya la hiciste porque todavía entras en la ley del 73. Pero si empezaste después de 1997 a laborar, a trabajar, a estar dado de alta ante el IMSS, pues ya entras automáticamente en la ley de 1997. ¿Y por qué se realizó esta ley? ¿Por qué promulgaron esta ley o quién fue el culpable de esta ley? Bueno, pues se dieron cuenta que para en un futuro la tasa de natalidad había bajado y la tasa de mortalidad también había bajado, o sea que los viejitos ya viven más, ya no se mueren tan pronto. Y pues eso no les convenía porque los tenían que estar manteniendo mucho tiempo. Y pues también ya los nacimientos son menos, los nacimientos se han reducido y para un tiempo iban a ser muchas más las personas que se iban a jubilar que las que iban a estar trabajando activamente. Entonces esto al gobierno pues ya no le pareció y decidió hacer una reforma y cambiarla por la ley de 1997,
que es la que nos toca a nosotros, los que empezamos a trabajar después del 1 de julio de 1997. ¿Y qué es lo que dice esta ley? Bueno, pues esta ley ya no es del gobierno, ya no viene del IMSS. Esta ley va directamente de los ahorros del trabajador por medio de una Afore. ¿Qué es una Afore? Pues eso te lo voy a contar en el próximo capítulo. Suscríbete, da like, comparte para que no te lo pierdas. Pues ya depende de los ahorros de la Afore. Olvídate que el gobierno te mantenga porque el gobierno ya no te va a mantener. Ahora depende de los ahorros que tú tengas, de las inversiones que tú hagas y de eso va a depender tu pensión o tu Afore, que en realidad ya va a ser un fondo de retiro para el futuro, ¿no? Otra cosa es que ya no son 500 semanas cotizadas, no, ya no la aumentaron a 1250 semanas. Chulada, ¿no? 1250 semanas cotizadas para poder jubilarte. Y debes de tener de 60 a 65 años para poder jubilarte también. Y pues también mencionan que ya no se toman en cuenta los últimos 5 años. En realidad ya solamente, si acaso, te toca un 30% de tu último sueldo. Del último trabajo en el que estuviste, solamente el 30%, es lo que están mencionando. Y en realidad en esta ley de 1997, apenas en este año 2021 se van a empezar a jubilar. Entonces en realidad todavía no existe una persona que nos cuente qué tal está yendo en su pensión con esta ley de 1997. Entonces, apenas en este año 2021 la gente se va a empezar a jubilar conforme a esta ley y conforme a sus ahorros. Ahora sí, pues que ya la pensión del gobierno ya no existe, ya no te quedes esperanzado a eso, ya tenemos que invertir, como jóvenes tenemos que invertir, tenemos que ahorrar, tenemos que buscar una buena Afore y tenemos que buscar buenos proyectos que te generen ganancias y te generen rendimientos. Eso de trabajar 30 años para que el gobierno te mantenga ya no existe, ya no es. Entonces, pues hay que buscarle otras formas de ingreso en realidad también. Y pues hasta aquí dejo este tema muy corto, muy claro y muy conciso. Si tienes algún tema que te interese saber, puedes dejarlo en los comentarios, con mucho gusto lo investigamos y te lo explicamos. Y si tienes alguna duda, pues también te voy a dejar los links de toda esta información que resumí muy cortamente. Y pues nos vemos mañana con otro video. Gracias.